más cordial bienvenida a nombre de Rediseña México a este foro en donde tenemos como invitado especial a Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, para quien pido un fuerte aplauso. Quiero agradecer, y si me lo permiten, para no extendernos y aprovechar el tiempo, agradecer de manera muy general a dirigentes que se encuentran aquí con nosotros, exdirigentes, empresarios, funcionarios, jubilados, estudiantes, médicos, medios de comunicación, diputados, productores, exdiputados y exdiputadas y exregidores y regidoras que están aquí presentes. Para entrar de lleno al tema que nos compete el día de hoy, voy a pedirle al diputado Chuy Dueñas, presidente de la Asociación Rediseña México, que nos hable de Enrique de la Madrid y nos dé una semblanza. Adelante. Bueno. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Yo no me voy a extender mucho porque la verdad es que lo más importante es que escuchemos a Enrique. Yo solamente quisiera decirles, primero, bienvenidos al foro y bienvenidas a este foro. Es el arranque de un ciclo de foros que estaremos haciendo en algunas entidades de la República con la plena intención de lo que Rediseña México ha hecho desde un inicio, que es fomentar la participación ciudadana. Ese es el objetivo de la organización. Generar un espacio donde la gente podamos hablar de los temas más importantes que le duelen al país. Por eso es que el foro se llama Hablemos México, porque la intención es que hablemos con nuestro amigo. Cuando un amigo tiene problemas, ¿qué es lo que hacemos comúnmente? Hablar con él. Y esa es la intención del foro. Muchas gracias. Ahora sí. Ya me escucho mejor, ¿verdad? Esa es la intención del foro, una dinámica muy fresca, donde podamos participar, donde podamos interactuar con Enrique de la Madrid, que además, debo decir, nos debemos de sentir orgullosos de las raíces que tiene nuestro amigo Enrique, su padre, presidente de la República, el primer colimense, lo voy a decir, el primer colimense que ha dado como presidente al país. Y la verdad es que estamos muy contentos en Rediseña México de tenerlos y de tenerlas a todas ustedes, porque es importante que entendamos que es momento de actuar. No podemos seguir siendo pasivos, no podemos seguir siendo espectadores. Hay problemas importantes que estamos enfrentando juntas y juntos, crisis en salud, crisis en materia de seguridad, y por supuesto que nos lastima a todas y a todos y a nuestras familias. No podemos permitir también un tema muy importante que lo hemos venido trabajando nosotros desde la organización y en lo personal desde el Congreso del Estado. No podemos permitir la supresión del conocimiento y la prostitución, y lo digo así tajantemente, la prostitución de los servicios educativos. Es ahí la raíz donde tenemos que empezar a construir, y no podemos permitir que se suprima el conocimiento de las nuevas generaciones. Hoy me da mucho gusto ver aquí a estudiantes de diferentes universidades, de diferentes facultades, colectivos, organizaciones civiles, y me da mucho gusto también aquí ver, amigo Enrique, a dos personas importantes de la organización también como parte del equipo de Colima, a la dirigente estatal del estado de Guanajuato, que nos hizo el favor de acompañarnos, y al dirigente estatal de la organización en el estado vecino de Jalisco. Están aquí presentes tratando de construir un mejor México, el México del futuro. Y esa es la intención. Hoy no me quiero extender más. Enrique no necesita mayor presentación más que la que lo dejemos hablar. Ustedes, voy a decir así, ustedes se van a enamorar de Enrique. Sí. Llevo 2 días con él. Ya me estoy enamorando. En esto de las nuevas masculinidades, que lo acabamos de hablar ahorita. Esa es la intención. Disfruten el foro, pregunten todas las dudas, todo lo que quieran preguntar. Enrique es una persona totalmente abierta para escuchar, para hablar, y sobre todo juntas y juntos
construir un mejor México. Muchísimas gracias y bienvenidas a todos y a todos. Como ya lo dijo Chuy, pues no hay que hacer esto más largo, no hay que perder el tiempo. Nos interesa escuchar hablar a Enrique. Y quiero nada más comentarles que Rediseña México hará este tipo de foros por diferentes estados porque nos interesa escuchar las soluciones que necesitamos para este país. Así que yo les digo, hablemos México. Enrique, hablemos. Gracias, Yasmín, gracias Chuy, sobre todo, y también gracias a la organización de Rediseña México y la invitación a este foro. Pedimos disculpas por llegar tarde, nos alargamos en un foro anterior, pero bueno, aquí trataremos de justificar esa espera. Creo que es muy importante esto que aquí está haciendo justamente la organización, que es proveer espacios de diálogo. Porque lo que necesitamos los mexicanos es escucharnos, es oírnos. Decía alguien, no sé si refrán o este ejemplo, ¿no? De que cuando trata uno de describir, le pide a alguien, describe un elefante, pero cierra los ojos. Entonces alguien de repente toca las patas del elefante y dice, no, pues es como un árbol, es como un tronco. Alguien le toca la colita del elefante, no, pues es como una serpiente, nomás que medio peludita al final, pero pues es una serpiente. A alguien le toca tocar probablemente los colmillos. No, pues es más bien, es como un arma. Y al final del día, cuando les dicen, abre los ojos, pues te das cuenta que todo el mundo había tenido una percepción diferente de lo que es el elefante. Y solamente sabes cuándo algo es, cuando tienes la oportunidad de percibirlo desde diferentes ángulos. ¿Sí? Todos, por definición, tenemos una percepción de las cosas. Está basada en nuestro conocimiento, está basada en nuestra experiencia, está basada en nuestras familias, pero no dejamos de tener una percepción de las cosas. Y la vida es percepciones al final del día. Pero para tener una visión más completa, tenemos que entender las percepciones de otros. Porque la vida no es lo que nosotros nada más vemos, sino justamente lo que otros ven. La vida son percepciones, Es lo que cada uno de nosotros interpreta incluso sobre lo que vemos. Yo estoy muy contento de estar aquí en el estado de Colima, primero por razones obvias, porque aquí es mi padre, aquí también mi abuela paterna, muchos familiares, me siento, la verdad es que cuando vengo aquí me siento como en casa. Me trae recuerdos de cuando incluso éramos pequeños y llegamos a hacer aquí algunos viajes con la familia y que en más o menos 10 días subías como 4 kilos. Porque pues, se come muy bien aquí, la verdad, ¿no? Te sentía muy bien. He conocido también al Estado, lo he conocido trabajando. Fui director de la Financiera Rural, entonces lo conocí al campo de Colima, conocí el área de los limones, conocí las plantaciones de plátano, de coco, en su momento, entonces conozco esa parte. Fui también director del Banco Nacional de Comercio Exterior. Entonces ahí conocí sobre todo el puerto, ¿no? Un puerto que hoy maneja, en mi oficina me habían dicho los datos, por aquí escuché otro, casi 3.8 millones de contenedores anuales. O sea, maneja más contenedores que Lázaro Cárdenas y Veracruz juntos. Y podría además manejar más si nos animáramos a hacer la ampliación del puerto hacia lo que es la laguna de Coyutlán, ¿no? Cuyutlán. Entonces conocí también el enorme potencial exportador del Estado. Y bueno, después como secretario de Turismo, pues también conocer la faceta turística de un Estado que es muy bonito y donde en un territorio muy pequeño puedes vivir y tener diferentes climas y diferentes paisajes. Entonces, conozco muy bien al Estado y me siento muy contento y siempre lo sigo conociendo. Pero ¿qué quiero además venir a platicarles hoy? Les quiero venir a platicar de cómo un mucho mejor México es posible. Y además no solamente es posible, sino es necesario. Y es a esta generación de mexicanos que este grupo lo representa bien, porque yo veo a las generaciones no como en la edad que tienes,
sino en la época que nos toca convivir, independientemente de la edad que tengamos. Algunos por ahí mucho más jóvenes, pero conviven con otros que lo somos menos, pero juntos nos toca vivir esta época en común y nos toca diseñar juntos el México que queremos. Yo digo, ¿cuál es el México al que deberíamos de aspirar? Debe ser un México de clases medias. ¿Y quién es de clase media? Pues quien no es pobre, quien pudo abandonar la pobreza. En México el 44% de la población promedio país vive bajo niveles de pobreza. Pero es el promedio. Hay estados de la República donde es el 75% de la población la que vive en pobreza. Y un porcentaje muy grande de ella, y son muchos millones de mexicanos, viven en pobreza extrema. Pobreza extrema es cuando tienes pobreza alimentaria, cuando no te alcanza o para comer las 3 veces al día, o cuando lo que comes no es suficiente para que estés bien nutrido. Tema que además se acentúa cuando esa pobreza se focaliza en la niñez, porque es en los primeros 5 años de tu vida donde se determina o se desarrolla prácticamente tu cerebro. En los primeros 5 años de tu vida, creció o no creció tu cerebro. Y si no le diste la alimentación necesaria, prácticamente están condenados todo el resto. Entonces, un país de clases medias es un país que logra eliminar la pobreza extrema, eliminar el hambre, y constantemente está permitiendo que la gente suba a tener un nivel de ingreso suficiente para tener que, porque yo también describo como qué entiendo yo por clase media, que tengas un ingreso suficiente para comer bien 3 veces al día de manera sana y variable. 2, un ingreso para que te puedas vestir, ¿verdad?, de acuerdo a tus gustos. Que tengas acceso a una vivienda ya digna, ya sea propia o rentada. Eso no es lo relevante. Lo relevante es que tengas acceso a vivienda digna. Que tengas acceso a servicios públicos de educación y de salud de calidad, vengas de donde vengas. En Europa, si algo es increíble, es que tú tienes acceso a una educación pública, seas una persona que tengas muchos ingresos y tu familia tenga mucho dinero, o eres una persona que no tiene recursos, pero tienes acceso a la misma educación. Y ese es el gran emparejador de una sociedad. No importa de dónde hayas nacido, no importa cuál es el origen, tienes acceso a una educación igual y de calidad, ahí te emparejas. La otra cosa que te empareja es que tengas acceso a servicios de salud por el solo hecho de ser miembro de una sociedad. Fíjense, en la época de la pandemia, en la parte del pico de la pandemia, si a ti te tocaba que te entubaran en el IMSS, y no es nada contra el IMSS, es nomás un dato, te tocaba que te entubaran, tenías 60% de probabilidades de morirte. 60. Y si ibas a un hospital privado, bajaba como al 20%. Entonces imagínense eso, que es como si fuera un boletito de lotería y que te preguntaran, ¿cuál te tocó? ¿Te tocó el de 60 o te tocó el de 20? Y a mí eso me volvió a reafirmar la situación de que en México no podemos aceptar que haya de a 60 o de a 20. Y es irrelevante si trabajas en el sector privado, en el sector público, todos los mexicanos deberíamos de tener acceso a un servicio de salud universal por el solo hecho de ser mexicanos. Y eso es ser clase media. La otra, que tengas acceso a seguridad y a justicia. Porque tú tienes que poder vivir en una sociedad donde te sientas razonablemente seguro, donde puedas caminar por las calles y te sientas seguro, donde tus hijos salen a un restaurante o salen a un bar en la noche y sepas que van a regresar bien y seguros. Y al final del día, que después de esto tengas ingresos para que te quede un dinerito para disfrutar la vida y pasarla bien. Porque también eso viene uno a la vida, a disfrutarla y a pasarla bien.
Entonces yo siento que muchas veces en México no hemos definido el México que queremos. Y nos la pasamos discutiendo sobre políticas públicas sin siquiera definir el México que queremos. Y es muy relevante definir a dónde quieres ir para después tomar el camino adecuado. No decidir a dónde queremos ir hace muy difícil ponernos de acuerdo en los caminos a tomar. Entonces, si definimos que es un país de clases medias y queremos entonces abatir la pobreza extrema y el hambre, la primera cosa que tenemos que hacer es tener una economía que crezca muchísimo, que crezca a un ritmo muy alto, que genere muchos empleos, pero sobre todo que esos empleos sean empleos cada vez mejor pagados. Porque estar empleado no es para matar el tiempo ni para entretenerte. Hay lugares donde en Ciudad Juárez, por ejemplo, tienen pleno empleo, pero el 40 o el 50% de la población vive bajo niveles de pobreza. Entonces no es cualquier empleo el que necesitamos tener, sino tenemos que tener un empleo bien pagado. Y en una economía del conocimiento, que es en la que hoy vivimos, en una economía digital, sí hay unos empleos mucho mejor pagados que otros. Y algo que tenemos que transmitirle a la sociedad es eso. ¿Cuáles son hoy en día los empleos que la economía te paga mejor? Y ahí empieza entonces, por un lado, una economía que crezca mucho, que genere muchos empleos. Y esto que yo digo que genere muchos empleos, no es tan fácil en una economía donde hoy podemos crecer con menos empleos. Porque, por ejemplo, hoy necesitamos menos gente en el campo para producir una tonelada de maíz. Hoy necesitamos menos gente en una fábrica para producir una tonelada de acero. ¿Por qué? Porque tenemos máquinas, porque tenemos robots, porque tenemos procesos productivos cada vez más eficientes. Pues cada vez necesitamos a menos gente para que la economía crezca. Entonces, por eso lo que yo digo es que hay que crecer en una economía donde además la gente encuentre oportunidades de empleo, porque si no, no estamos resolviendo el problema. Tienes casos en los países europeos, pero también ya nos pasa aquí, donde tienes doctores, médicos o doctores en filosofía o con doctorados, pero te están manejando un coche. Lo relevante es que volvamos a pensar que lo que tiene que estar en el centro de las políticas, pues es el ser humano. Una economía que crezca mucho, que genere empleo y empleos cada vez mejor pagados. México no ha tenido un crecimiento económico en ese sentido mediocre, lo ha tenido muy desigual. Tienes estados de la República donde en los últimos 25 años han crecido al 5% anual. Querétaro, Aguascalientes, 25 años creciendo 5% cada año, 5% cada año. Pero tienes estados de la República como Oaxaca, como Chiapas, que seguramente llevan 25, 30, 35 años creciendo 5 veces menos. Tú págale a alguien 5% más cada año y págale a alguien 1% más cada año, nada más, y verás que después de un rato se hacen enormes las diferencias. Colima, por ejemplo, platicábamos ayer, ¿no? Por ejemplo, el sector de comercio exterior, el puerto, pues tiene una tasa de crecimiento espectacular. Por ahí del 2000 manejaba 8,000 contenedores. 10 años después manejaba 80,000. Y hoy mueve arriba de 3 millones de contenedores. Entonces, hay sectores que crecen más y hay sectores que crecen menos. Nos tenemos que ubicar en aquellos sectores que crecen más. No solamente se trata de una economía que crezca mucho, sino sobre todo también una economía que crezca en un ambiente de una democracia donde se respeten las libertades. Yo sí creo, y eso yo creo que a lo largo ya de mis años he llegado a esa convicción. Decía Churchill que la democracia es un muy mal sistema. Y sí, la verdad es que sí, no es el mejor sistema. Dice, sí, no es el mejor sistema, con la diferencia de que todos los demás son peores. ¿Sí? Y yo creo que en una democracia, y por eso creo que el título es conveniente, que es Hablemos, estamos obligados a hablar. Y estamos obligados a dar nuestro punto de vista. Y estamos obligados a ponernos de acuerdo. Esa es la lata de la democracia y la maravilla de la democracia. Estamos obligados a escucharnos y a ponernos de acuerdo.
Yo por eso no consigo que todavía en México haya esta idea de que tenemos que encontrar un tlatoani que nos marque un rumbo, o como en política algunos dirían, que nos dé línea, ¿no? Que nos dé línea, ¿qué hay que hacer? Pues entonces, ¿para qué estudiamos? Entonces, ¿para qué nos preparamos? Entonces, ¿para qué tenemos un criterio propio? Si al final del día estamos todavía esperando que alguien nos dé línea. La línea es que no hay línea. La línea es que nos encontremos en una sociedad donde todos podamos diseñar el México al que queremos y que cada uno juegue el rol que nos toque jugar. Y la otra es que se haga en libertad, porque ya también muchos no demócratas aprendieron a jugar con la democracia. Y bajo el argumento de que ganaron los votos, dicen que entonces la elección es democrática. Pero primero no es cierto, porque sabemos que se pueden falsear o manipular las elecciones. Pero segundo, hay muchos que llegan al poder y luego se dedican a combatir todo tipo de contrapesos. Y los contrapesos son la esencia de la democracia. Son la esencia. Desde los que inventaron estas ideas, que vienen mucho desde, no se dicen los griegos, pero me voy un poquito más para acá. Desde 1600 los ingleses le dijeron al rey, espérate, serás rey, pero aquí también los demás tenemos opinión. Y fueron generando un sistema de contrapesos y de equilibrios. Y en ese caso, la aparición del Parlamento, el poder legislativo, el poder judicial, los contrapesos. Y nosotros en México tenemos que tener la plena convicción de que nos va mejor si hay contrapesos. En una democracia se avanza despacio, el anda. Sí, pero los riesgos de retroceso son mucho menores. Y bueno, si te toca un iluminado, qué bien. Pero si no está tan iluminado, qué peligroso. Y por eso no tenemos que estar dependiendo de quién nos toque, mejor que haya un sistema que tenga contrapeso. Dos comentarios más. Esto, que es en lo que creo en general, en el mundo de hoy hay condiciones en México para aprovechar un mundo que se ve desfavorable, pero en el fondo tiene muchas condiciones muy positivas. Una, conflicto China-Estados Unidos, hoy en día, es de verdad. Ayer nos decía alguien, le están poniendo creo que aranceles del 200%, 200% a los paneles solares que se fabrican en China para importarlos a Estados Unidos. ¿Saben qué están haciendo esas empresas chinas? Pues se vienen a México y se quieren venir aquí a Manzanillo, porque si te vienes a México y te metes al TLC, que hoy alguno está pensando que no es tan buena idea, no sé cómo por qué, pero si te traes esa inversión china a Manzanillo, por ejemplo, aquí se generan los paneles, aquí se generan los empleos y de aquí los pueden exportar a Estados Unidos o a México. Entonces, las exportaciones de China a Estados Unidos en los últimos 3 años han caído 15%. Pero han sido países asiáticos, diferentes a China, los que han aumentado sus exportaciones a Estados Unidos en 25%. Oye, ¿en cuánto aumentaron las mexicanas? Nada más en 4. Pues si somos los vecinos. O sea, han aprovechado mejor estas circunstancias países más lejanos que nosotros que estamos al lado. Entonces, conflicto China-Estados Unidos es una oportunidad para México. En inglés le llaman nearshoring, que quiere decir en español, tráetelo más cerquita. ¿Sí? Tráetelo más cerquita. ¿Sí? Pues esa es una. La otra, con la pandemia, con el cambio climático, de repente ya descubrimos pues, que viene la pandemia, por ejemplo, y resulta que entonces ya no hay tantos operadores en los puertos. Entonces tienes barcos esperando, 40 barcos, 50 barcos, en el puerto, por ejemplo, de Los Ángeles, esperando llegar a desembarcar a Estados Unidos. Y eso es en parte, lo que ha ocasionado los aumentos de los precios y la inflación en el mundo, porque no tienes quien baje los contenedores, después ya no tienes a los choferes que manejen los camiones para distribuir. Es otra razón más para producir cerca de los Estados Unidos. Yo en México, esto me lo aprendí yo, este rollito que le voy a decir, este anterior me lo aprendí en Bancomex. Tú, por ejemplo, si estás en la industria de la moda y haces productos en China, pues tardarán 2 meses en llegar a Nueva York. Pero si tú estás en el negocio de la moda y cambias un vestido aquí en México, en una semana está en un aparador en Nueva York.
sea, la ventaja comparativa de estar al lado de los Estados Unidos es enorme. Y sí nos ha ayudado y sí nos ha beneficiado. Tema 2. Vivimos en una crisis de cambio climático. Es de verdad. O sea, ahora en día están aumentando la temperatura en la Tierra. Están habiendo huracanes más frecuentes, más violentos. Incendios más frecuentes, más violentos. Sequías. Estima la ONU que para el año 2050, 250 millones de personas van a tener que emigrar del mundo, una buena parte de Centroamérica, por problemas de sequía. Pero yo incluso leí en un librito que así como hoy en día hay campos de refugiados, va a haber campos de personas que tuvieron que huir por problemas de cambio climático. Eso ya es una realidad. Eso ya pasó. Pero para que no empeoren las cosas y las podamos revertir, tenemos que transformarnos e irnos a una economía de energías fósiles a energías renovables, de petróleo a sol, viento y mareas. ¿Y saben qué? México es rico en energías renovables. Tenemos todo. Entonces, así como en su momento, cuando era la época del petróleo, pues le jugamos al petróleo, aunque le apostamos en exceso, ahorita a lo que le tenemos que apostar es al sector de las energías renovables. Y es un sector que genera más empleo que otros sectores de la economía. Pues México también tiene una oportunidad para encontrar empleos ahí. Y el tercero, para quedarme en 3. En una economía del conocimiento, lo que vale es el conocimiento. Pero es un conocimiento en el mundo donde cambia a una velocidad exponencial. Es un tema muy importante que a ver si logro explicarme. Que es que nosotros pensamos lineal. 2 más 2, pues 4. Y otros 2, pues 6. Y si das así, son 8. Pero así no jala el mundo hoy. El mundo hoy es exponencial. Es algo que es 2, mañana es 8, después es 16, 32. El conocimiento cambia de forma exponencial. El crecimiento puede ser exponencial. Y en esta economía exponencial del Internet, ser joven, aquí sin ni modo a los que no somos tan jóvenes, no nos aplica este apartado, ¿no? Pero conste que los demás sí nos incluyeron a todos. Ser joven es un gran activo, porque es el que está más cerca de las tecnologías, es el que está más cerca del Internet. Y hoy en día se han generado una serie de negocios que apenas hace 20 años, 5 años, no existían. Hoy en día ya no uso yo esta presentación, porque ya no uso presentaciones a veces, pero me acordaba yo. Por ejemplo, hoy Amazon vale, creo que es 18 veces más que ExxonMobil. Quizá ahorita no por el precio del petróleo, pero antes de los precios del petróleo, Amazon valía 18 veces más que la gran empresa petrolera, o también varias veces más que Toyota, o muchas veces más que la General Motors. Quiere decir que estamos en una economía muy diferente a la que nosotros estábamos acostumbrados. Y a esa es a la que hay que subirse. Porque si no nos subimos a esa economía, no hay manera de alcanzar este México de clases medias, sin pobreza extrema y sin hambre. Entonces, mi comentario final es, el mundo lo podemos ver de 2 maneras. Lo podemos ver como caótico, dificilísimo, complejo, es un desastre, estamos viviendo de las peores épocas que nos habíamos imaginado, o al revés. Nunca hemos estado tan cerca, si nos lo propusiéramos, de alcanzar, consolidarnos como un país de clases medias en esta generación. Y yo tengo un programa de televisión semanal que se llama Ahora Futuro México y el Mundo, sale por ADN 40, pero pues, quien quiera verlo se puede ver en internet. Ya van más de 165 entrevistas, porque al final del día son entrevistas que duran unos 12 minutos. Y yo ahí he aprendido mucho, sobre todo de muchos jóvenes, cómo detrás de cada ineficiencia hay una oportunidad. Y ¿saben qué? La maravilla es que nuestro país está lleno de oportunidades, ¿sí? Y lo decían esto en América Latina. Imagínense todo lo que hay que hacer para tener un mejor sistema de financiamiento. Todo lo que hay que hacer para ser más productivos en el campo. Todo lo que hay que hacer para tener un sistema de distribución mejor. Todo lo que hay que hacer para bancarizarnos con mexicanos. Todo lo que hay que hacer para mejorar la seguridad. Detrás de cada problema hay una oportunidad.
Y para mí sí es muy relevante, y con esto concluyo, pensar así, porque solamente el que piensa de manera positiva ve las oportunidades donde los demás ven problemas insalvables. Eso es muy importante. Solamente cuando una actitud positiva es lo que le permite a muchos ver oportunidades donde los demás solamente ven problemas insalvables. Y México está lleno de oportunidades si nos proponemos concretarlas y aprovecharlas. Pues muchas gracias por la oportunidad y con mucho gusto de hablar. Muchas gracias, Enrique. Y como lo mencionamos y se les hizo saber a través de la invitación, esto es un foro ciudadano en donde nos interesa escucharles. Ya escuchamos a Enrique y ahora es la oportunidad de las y los colimenses que Enrique nos escuche. Al ingresar les hicieron llegar un papelito para quien no quisiera usar el micrófono. ¿Pudiera hacernos llegar estos papelitos para que él pueda tener estas preguntas? Yo aquí tengo la primera. Antes de leerlos, ustedes me lo permiten, me gustaría darles la voz a aquellas personas que sí quieren hacer la pregunta aquí en este foro. Les voy a pedir que levanten su mano para que podamos hacerles llegar el micrófono. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a nuestro presidente, el licenciado Jesús Dueñas. Una servidora, soy la ingeniero Norma Medina. Soy la coordinadora nacional de la Red de Mujeres en Rediseña y la presidenta de Rediseña Guanajuato. Quiero decirle a Enrique que es un honor estar aquí con ustedes y también quiero aprovechar este foro para decirte que soy la portadora de un gran saludo que te manda nuestro querido amigo y hermano guatemalteco, el canciller de Guatemala, el licenciado Mario Búcaro. Soy también, tengo la oportunidad de ser la vicepresidenta de la asociación de la Red Migrante Guatemalteca en México. Entonces, por eso el saludo de nuestro amigo canciller. Tengo dos preguntas, Enrique. Te escuché, siempre es un honor y un placer escucharte. Fíjate que, viendo el tema de las mujeres, a mí me preocupan dos cosas. La seguridad, la principal, el trabajo, ¿sí? Las oportunidades de trabajo para las mujeres en nuestro país. Y la segunda y más importante, me preocupan los feminicidios que hay actualmente. Yo quisiera escucharte y ver, sé que eres un hombre muy inteligente, mucho que aprender de ti. ¿Cuáles serían o cuál proyecto tienes tú para mejorar el trabajo, de oportunidades de trabajo de las mujeres y la seguridad en México de nuestras mujeres? Si les parece, escuchamos más preguntas por bloque de 5. Enrique, ¿te parece? Bloque de 5 preguntas, las responden y luego pasamos a 5 más. Acá tienen el micrófono y seguimos después allá atrás. Gracias. Buenas tardes, Ariel Villalobos. Soy propietario del Club Deportivo Oro, un club de fútbol profesional, histórico del fútbol mexicano, campeón de la primera división y que en el mes de enero cumple 100 años, ¿verdad? Afiliado a la Federación Mexicana de Fútbol, afiliado a la FIFA y con una actividad muy interesante. Encontramos chicos en los barrios, los formamos, proyectamos y los ponemos en el fútbol mexicano profesional. Además, genero actividad, soy secretario de Deportes por un partido político en el estado de Jalisco. Y a mí me gustaría, agradezco a Chuy la invitación, formo parte de su equipo en el estado de Jalisco. Y me gustaría aprovechar la oportunidad, además de que te sigo, Enrique, y que me parece muy interesante lo que yo escucho en todos los conceptos. Me gustaría mucho escuchar qué visión tienes tú acerca del deporte. El deporte, al día de hoy, lo escuchamos en la CONADE, los jóvenes no reciben sus becas. Yo escucho en mi estado que un chico aspira a ir a una competencia y entonces el Consejo del Deporte del Estado no tiene manera o no tiene recursos para que él pueda asistir. Y entonces los chicos, sus familiares, tienen que sufragar sus gastos. Yo creo que el deporte nos ayuda en un tema social,
Un deportista más puede ser un chico o un delincuente menos. Pienso yo que en un estado de salud donde la pandemia, el factor preponderante, era un estado de salud, yo pienso que los chicos que tienen o que generan deporte tienen un mayor fortalecimiento físico. Y además creo yo que en el México de las oportunidades que nos manejaste, Enrique, el deporte es una oportunidad. Puede cambiarle la vida a una persona, puede trascender a través del deporte, alguien puede cambiar su vida. Me gustaría escuchar qué visión tienes acerca del deporte y de todas las personas que pueden verse beneficiadas de esto. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta, adelante, por favor. Buenas tardes, ingeniero José Luis García, catedrático jubilado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Colima. Tuvimos el gusto de saludar al señor padre, estimado Enrique. Bienvenido, un honor tenerte en Colima. La pregunta es muy breve. ¿Qué se puede hacer para salir de esta terrible situación? ¿Cuáles serían los pasos y qué debemos hacer tanto una vez que tú estuvieras en el máximo cargo y también la ciudadanía? Gracias. Gracias. Cuarta pregunta. ¿Dónde está el micrófono? ¿Y atrás? Adelante. ¿No vas a hacer pregunta tú? ¿Acaso levantaron la mano? A ver, acá hay un micrófono. ¿Dónde? Perdón, adelante. Bueno, no sé qué ustedes preguntan. No sé si tengo mal dato, Enrique. En México, antes de entrar al GATT, creo que el GATT fue tu papá, México al GATT. La exportación mexicana prácticamente era de petróleo. 90% de la exportación mexicana es de petróleo. Hoy creo que anda por el 78% de exportación de manufacturas. Si alguien, ya sabes quién, lo saca del TMEC, entonces va a venir abajo. O sea, no vamos a aprovechar ni el nearshoring ni nada de eso para competir con el mundo. No sé si tengan sus comentarios de eso.